Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águilas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águilas. Dios reinará, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águilas. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste, mi culpa
vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Cántalo fuerte. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió, y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó,
en soledad, Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Canta conmigo fuerte, alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Buenos días, amados hermanos. Nuevamente nos encontramos juntos otra vez en este precioso día de adoración,
de estar ocupado en las cosas de Dios. En este día nos vamos a ocupar en un estudio bíblico. No va a ser un estudio extenso, pero voy a ser breve acerca de cristianos. Pero antes yo quiero leer una porción bíblica de la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, del 1 al 10, cuando dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Padre, muchas gracias, mi Dios, en esta hora de este precioso día. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad nuevamente, Señor, que tú me das de abrir tu palabra, de hablar de tu palabra y de estar juntos otra vez. Te pido bendición para todas mis hermanas y hermanos, jóvenes y niños, amigos y hermanos que en este día están escuchando tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que produzca fruto en la vida de cada creyente. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos hoy un estudio acerca del crecimiento espiritual en la vida del creyente. Crecimiento espiritual en la vida del creyente. Y me tomé como base del pasaje bíblico de San Juan 15, y también tengo versículos básicos donde el apóstol Pablo siempre ha hablado y sigue hablando acerca del crecimiento espiritual en la vida de cada creyente. Y yo quiero que veamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pablo, el apóstol y maestro, misionero, pastor, él aconseja a la iglesia, a los cristianos, a crecer en la gracia, a crecer, a tener un conocimiento de nuestro Señor. Es importante que cada creyente podamos nosotros tener un sincero conocimiento de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: más creced
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre la palabra de Dios nos insta a crecer espiritualmente. Voy a ver otro pasaje, otro versículo, que es Primera de Pedro, capítulo 2, 1 y 2, cuando dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y toda envidia y todas las distracciones. Encontramos aquí en este versículo, solamente encontramos una, es desechándolo. Número 1, la malicia. Número 2, el engaño. Número 3, la hipocresía. Número 4, la envidia. Y de ahí dice todas las distracciones o todos los placeres del mundo. Esto es una de los problemas que acechan a la vida del creyente. Y esto es lo que habla Pablo, que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios. Este conocimiento nos lo da el Espíritu Santo a través de su palabra, a tener un conocimiento pleno de la vida de cada creyente. Y cada uno de nosotros como cristianos, según vamos creciendo, vamos dándonos cuenta de las cosas que están afectando nuestra vida cristiana y la vida de cada creyente. Nos damos cuenta qué cosa es malicia, nos damos cuenta qué es engaño, nos damos cuenta qué es la hipocresía, qué es la envidia y qué es todas las demás distracciones que vemos en el mundo. Este conocimiento lo da el Espíritu Santo a través también de la palabra de Dios. Por eso habla y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no leudada. Fíjese bien, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando nosotros recibimos una buena enseñanza de la palabra de Dios, que nos estamos basando bíblicamente, que no nos estamos basando en teorías, nos estamos basando en la realidad de la Biblia, de la enseñanza de la Biblia, y estamos documentándolo a través de la Biblia. Y podemos decirle con toda claridad y con toda certeza a los hermanos, a los no creyentes, cuáles son las cosas que afectan a la vida de un creyente. Y lo está marcando el apóstol Pablo, que es la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia. Esto afecta un crecimiento cuando el creyente no discierne, no tiene un conocimiento pleno a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, porque le ha faltado siempre una buena alimentación espiritual para un crecimiento grande en su vida. Es por eso que en la iglesia de Corintios nos da un ejemplo acerca de la palabra de Dios, lo que era la iglesia de Corintios, y lo vamos a ver para que nos demos cuenta. Cuando no hay crecimiento espiritual, los problemas que un cristiano, que un creyente que no discierne todas estas cosas, que no tiene una madurez espiritual, a veces se mete en problemas. Por eso habla aquí en 1 Corintios, su capítulo 3, y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino
como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense bien, Pablo le dice a la iglesia de Corintio, era una iglesia totalmente grande, una iglesia con muchos dones, que hablaban en lengua, había milagros, había de todo en la iglesia, una iglesia súper grande, pero una iglesia que era más carnal que espiritual. Y por eso Pablo le dice de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y miren bien lo que dice el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, y no soy carnales, que pues es Pablo y que es Apolo, son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno ha concedido el Señor. Pablo dice, yo planté y Apolo regó. Pero como no había un crecimiento, una madurez espiritual en la iglesia de Corintio, era una iglesia totalmente problemática. Había como 4 o 5 bandos dentro de la iglesia, porque no eran espirituales, no habían crecido espiritualmente. Sabían de la Biblia, sabían de todo, pero en realidad en su vida espiritual como creyentes estaban por los suelos. Por eso la palabra de Dios dice que deseemos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para que tengáis salvación. Desear. La leche la está refiriendo el apóstol Pablo aquí a la palabra de Dios. La palabra de Dios es a través de la palabra de Dios podemos tener el crecimiento. La palabra de Dios es como el agua. La podemos ver como un abono, como un cultivo, que a través de la palabra de Dios nosotros podemos tener un conocimiento y darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del crecimiento espiritual. Yo quiero documentar bien esto que yo estoy hablando en esta noche, en este día, porque es importante darnos cuenta. Y a través de esto usted se va a dar cuenta, ¿es usted espiritual o es usted más carnal? Usted va a analizarlo a través de su vida. Ahora, vean lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Vean muy bien, pongan mucha atención. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. El hombre espiritual se da cuenta muy bien de lo que está haciendo y de lo que no debe de hacer. Aquí va a analizar en la vida y analizar su vida. ¿Soy más espiritual o soy más carnal? ¿Estoy obedeciendo lo que la palabra de Dios dice o estoy obedeciendo lo que mis sentimientos me dicen? Aquí estamos hablando de un hombre espiritual, un hombre que llega a alcanzar la medida, dice el apóstol Pablo, de la estatura de la plenitud de Cristo. Totalmente que está bien fundado
está bien cimentado, está bien enraizado, y él se da cuenta de todo como espiritual. El espiritual se da cuenta y puede ayudar a la otra persona que no es espiritual, le puede ayudar, le puede aconsejar, lo puede guiar, lo puede enseñar, que tenga una bonita enseñanza en la palabra de Dios. Porque a veces, hermanos y amados y amigos, a veces la palabra de Dios se malenseña. Y cuando le metemos a la palabra de Dios cosas teóricas, cosas del mundo, y las queremos mezclar con la enseñanza de la Biblia, ahí estamos adulterando la palabra de Dios. La estamos adulterando porque le estamos metiendo de afuera, le estamos metiendo adentro. Y la palabra de Dios sola se enseña. No necesitamos meterle otra cosa, porque entonces adulteraríamos la enseñanza. Y esa persona que nosotros estamos enseñando y estamos mal enseñando, va a ser un creyente mal enseñado. De veras lo vamos a echar a perder. Entonces, por eso es importante que nosotros como maestros, como predicadores, que estamos enseñando la palabra de Dios, lo vamos a enseñar bien, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, le guste o no le guste. Pero debemos de enseñar la palabra de Dios tal como le enseña el apóstol Pablo y lo enseña el Señor Jesucristo. Hermano, son cosas muy importantes que nosotros debemos de entender en la palabra de Dios. Fíjense bien, hermanos, que el Señor, de veras, el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo dan unos preciosos ejemplos para que nosotros podamos entender en el crecimiento. De veras, a mí me gusta mucho cuando yo estoy sentado y un hermano está enseñando. Me gusta porque me está llenando, me está ayudando. Y hay cosas que yo no sé y él lo sabe. Y él me enseña, ¿verdad? Y eso es bonito. Por eso tomé el pasaje de San Juan 15. Porque Jesús aquí da una enseñanza acerca del crecimiento también. Y en el crecimiento vemos, cuando hay crecimiento hay frutos. Se ve el fruto, se ve la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, en lo que hacemos, en lo que nos gusta hacer, en lo que estoy deseoso de hacerlo, en lo que estoy anheloso de compartir lo que el Señor me dio. Y eso es bueno, porque no es una cosa humana que tengo en mi vida, en mi corazón de hacerlo, sino que es que nace de mi corazón, nace hacerlo, nace decirlo, que la palabra de Dios enseña. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo aquí en San Juan capítulo 15 cuando dice, Él aquí compara la vida del creyente como un arbolito. La comparó como una mata de uva, de vid. También la compara como el higo, como la higuera. Entonces fíjese bien, aquí Jesús habla de esta manera y dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano o rama o gajo, podemos llamarle, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor Jesús estaba enseñando, ilustrando, comparando en la vida de nosotros. Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el que la labra, es el que la cultiva, es el que la está trabajando, es mi Padre. Pero yo soy la vid.
Y dice, y ustedes son los gajos. Ustedes están ligados a mí. Eso fue la enseñanza de Jesús. Mi Padre es el dueño de la vid. Los gajitos están pegados a mí, que soy la vid verdadera. Fíjese bien, un ejemplo que puso el Señor Jesucristo dice, pero habla y dice, pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, debe de haber en la vida del creyente, debe de haber un crecimiento. Me daba algo de enseñanza esto, porque hace años yo estuve trabajando por mucho tiempo en la agricultura y yo me daba cuenta como sembrador, como cultivador, como se abona la mata, el surco, se le porca el tronquito, se le echa abono, se le pone el agua y se está cultivando y se está limpiando y quitándole las ramas que le estorban para que lleve más fruto. Y es lo que el Señor enseñó. Fíjese bien, el Señor enseñó, dice, todo gajo, fíjese bien, todo gajo, pámpano, que en mí no lleva fruto, hay que cortarlo. Hay que cortarlo. Fíjese bien, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y esta es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando vamos a la palabra de Dios no necesitamos que el predicador me lo diga, sino que cuando vamos a la palabra de Dios me encuentro con el problema que yo estoy llevando. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, ella me está enseñando. Y si yo ando un poquito mal, me redarguye, me enseña, me reprende, me quita todo lo que yo ande llevando malo. Por eso dice el versículo 2. Ahora, el Padre cultiva, quita. Hay cosas que a nosotros como cristianos nos gusta, de veras, a veces hay cosas que no queremos dejar porque nos gusta. Pero el Señor, en la limpieza que da en la vida de nosotros, le tiene que echar espada, machete, cuchillo, tiene que quitarlo, hermano. Fíjese bien que cuando se pone un árbol de cacao, siempre de cacao en Tabasco, hay que quitarle todo lo que le estorba y dejar los gajos limpios donde pueda brotar el fruto del cacao. Y a veces me decían algunos, porque era podador, y me decían, ya mató usted esta planta, esa ya no va a echar. No, en el próximo año eso estaba cargadito. Eso estaba cargadito, que se veía la planta llena de fruto. Esa es igual la vida de nosotros. Cuando nosotros hay algo que nos está estorbando en nuestra vida, el Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende, nos limpia a través de la palabra de Dios. Versículo 3. Pero dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que nos limpia, es la espada, es la por cual el Señor nos limpia. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, el gajo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no permanece en mí y yo en él. Nosotros no podemos tener fruto por sí mismos, no podemos tener discernimiento por nuestra propia naturaleza, porque siempre fallamos.
Siempre fallamos nosotros, por más que creamos que nosotros lo sabemos todo, no lo sabemos todo, porque hay alguien que nos enseña a conocer todo. Por eso dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí y yo en él. No puede llevar fruto. De veras, no puede llevar fruto. Yo no puedo llevar un fruto, no puedo dar un fruto si no estoy injertado en Jesucristo. Si yo no estoy en Cristo, yo no puedo crecer espiritual. Puedo crecer intelectualmente a través de la naturaleza de mi mente, los dones, las capacidades que Dios me ha dado, los talentos. Pues yo puedo crecer así, pero es la naturaleza. Pero en el Espíritu Santo no estoy creciendo nada. Y cualquiera, una persona creyente que no tiene un discernimiento espiritual, cualquiera lo engaña. Cualquiera lo engaña, hermano. Porque no tiene un discernimiento, no tiene una sabiduría acerca del Espíritu Santo. Versículo 5. Y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Fíjese bien, hermano. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos o los gajos, o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si nosotros nos desligamos, si nosotros nos apartamos del Señor Jesucristo, quiere decir que no podemos crecer por sí mismos. No vamos a crecer por sí mismos, mucho menos dar frutos si estamos separados del Señor. Dice: porque sin mí ustedes no van a hacer nada. Tenemos que tener un crecimiento espiritual en la vida de nosotros a través del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: el que en mí no permanece, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fíjese bien la sentencia que hay para el que no se esfuerza, para el que se aparta del Señor, para el que se desliga del Señor, se aleja del Señor. Es un gajito, fíjese bien, el que permanece en mí. Sí, el que no permanece en mí, el que no está conmigo, será echado fuera como pámpano y como gajo. Y ese gajito se seca y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Solo sirve para hacer lumbre. Fíjese bien acerca de la palabra de Dios. Esto no es que en el rato que se fue ya está ardiendo, no. Hay un día en que el Señor va a recoger sus frutos. Cuando Él venga, va a recoger el fruto de la tierra, de todos los creyentes fieles en el Señor. Y el que no dio fruto va a ser echado al fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Hermano, Dios se alegra de cada creyente, de cada hijo que está creciendo, que a pesar de problemas, de angustia, de pobreza, de escasez, de enfermedad, este creyente está fiel ahí, es terco, no lo aparta nada. Y eso es permanencia, eso es permanencia. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mi discípulo. Por eso la palabra de Dios dice en los versículos que ya leímos, que nosotros deseemos la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que nosotros crezcamos saludable. Fíjese bien la palabra de Dios, un cristiano saludable, un cristiano fuerte, que venga lo que venga, él está como campeón, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo y trabajando, activo, ayudando a los demás, enseñando a los demás. Ahora, el verso 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queremos ser amigos del Señor, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que seguir al Señor, tenemos que decir enfocado, tenemos que seguir metidos en la lectura de la palabra de Dios, trabajando en la iglesia, capacitándonos más cada día, teniendo una hermosa comunión con el Señor. Es tiempo de llevar buenos frutos. Y dice, y tener buena relación con Dios. Hermano, hay una pregunta, ¿qué interrogación? Dice, comienza a dar frutos en tu vida. Porque el que no da frutos será cortado como la cizaña y el trigo. Tenemos que dar buenos frutos, pero para eso tenemos que crecer primeramente. Tenemos que crecer, y ese crecimiento lo da la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Él nos va dando ese crecimiento y vamos creciendo, vamos creciendo. ¿Por qué no crecían los de Corinto? ¿Por qué no crecía donde habla Pablo en Hebreos capítulo 5? Dice, habiendo ser ya ustedes maestros, ya ustedes deben de ser maestros. No habían crecido, pues no daban fruto. Entonces pasaron y no crecieron. Se arruinó la vida y no creció. Dice, ya deben de ser maestros y ahora quieren que yo les vuelva a enseñar otra vez. Por eso dice, el que necesita de leche todavía es inexperto. Todavía no puedes comer un alimento sólido porque eres niño todavía. Tienes que darte todavía, le dijo Pablo, si éramos como en nuestro tiempo, todavía quieres la carnita licuada, ¿verdad? Porque eres niño todavía. ¿Sabe por qué a veces se conoce una persona que no tiene un crecimiento espiritual? Porque todo le molesta. Todo le molesta. Todo le parece mal. No lo entiende. Se enoja. Se va. Vuelve. Y así está un creyente que no es espiritual, que no cree en su vida espiritual. Puede tener 3, 4, 5, 10, 20 años llegando a una iglesia, pero él sigue siendo igual. Él sigue siendo, no tiene crecimiento, como en un árbol que se siembra, pasan años y años y no crece. La matita ahí está y no crece. Y ese bien, no recibe el alimento todavía. Podemos ver algunos ejemplos de la palabra de Dios acerca de la falta de crecimiento. Fíjese bien. Por ejemplo, dio el ejemplo el Señor Jesucristo acerca de esto, acerca de los que no dan fruto y los que no dan fruto y que dan mal fruto. En lugar de dar un buen fruto en la iglesia, en la comunidad, están dando mal fruto. Y eso es, por ejemplo, tenemos la parábola del trigo y la cizaña. A mí estaba el trigo, pero dentro del trigo estaba la cizaña. Una plantita semejante al trigo. Se parecía igualita.
se crecieron juntas, pero no se conocía cuál era la cizaña, porque es igual al trigo, es igual al arroz. Nada más que se conoce un poco por sus hojas, porque el arroz, sus hojitas son más delgadas y más sencillas, más sencillas, más suaves. Y el arrocillo que le llaman en los plantíos, se cría una mata bien bonita, bien verde, y sus hojas son bien derechitas. Sus hojas no son caídas, sino que sus hojas son derechitas y crece más alta que el arroz o el trigo. El Señor dijo: déjalas que crezcan juntas allí, déjalas que crezcan juntas hasta el tiempo de la cosecha. Cuando venga el tiempo de la cosecha, de que voy a cegar, entonces mandaré a mis segadores que recojan primero la cizaña. Porque ya en el tiempo de la cosecha, tanto el trigo ya tenía su rama bonita, como también la cizaña ya tenía su rama. Nada más que la rama del trigo, ya que está pesada, ya como que se caen, se doblan las ramitas, se doblan bonitas las ramitas hacia abajo. Y el de la cizaña, que es igual, pero nada más que ella ni sus hojas ni sus ramas se doblegan, quedan derechitas, bien paraditas así, y tienen fruto. Fíjese bien, tienen fruto. Por eso el Señor dijo: déjalas que crezcan juntas. Cuando el tiempo de la cosecha, van a recoger primero la cizaña y la van a echar al fuego, pero también recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Hermanos, como nosotros, como creyentes, como pastores, como predicadores, como maestros, no podemos nosotros conocer el corazón de cada persona. El que lo conoce es nuestro Dios, es el que cultiva. Dice: mi Padre es el segador. Entonces, ahí entendemos, hermanos, que solamente Él conoce quién es el trigo y quién es la cizaña. Por eso digo: déjala hasta el tiempo de la cosecha, el tiempo del fin. Él va a cegar, va a venir y va a meter su hoz y va a cegar la cizaña. Dice bien, cuando dice ya la miel está madura. Entonces, Él va a venir y va a cegar y va a escoger, los ángeles van a saber quiénes son los fieles y quiénes no son los fieles. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo del peligro que hay en el cristiano que no se esfuerza por crecer, que no se esfuerza por dar un buen fruto, es la higuera. Dice que cuando Jesús dice que iba pasando en el camino, y dice, es en Marcos 11, 12, y dice, Marcos 11, 12 al 14. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de los higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hermano, esto me llena a mí de un poquito de temor, hermano. De temor. Porque un día el Señor va a pasar por nuestra vida a ver si ya tenemos fruto, y va a saber que no hay fruto en nosotros.
porque no hubo un crecimiento espiritual en la vida de nosotros. Y dice, nunca jamás coma alguien de tus frutos. Y la higuera se secó. En otro pasaje habla que dice que una vez iban sus discípulos con Jesús y le dijeron, pasaron por ahí mismo, por donde habían pasado la primera vez cuando Jesús maldijo la higuera, y le dijeron a sus discípulos, mira, la higuera que maldijiste se secó. Se admiraron que lo que le dio el Señor, nunca jamás coman de tu fruto. Fíjese bien, yo creo que en la vida de nosotros como cristianos debemos de ser árboles frutales que todo el tiempo tengamos fruto. Y eso era lo que estaba dando el ejemplo el Señor a través de esta higuera, que todo el tiempo el creyente debemos de tener fruto. Porque si estamos ligados a la vid nos está alimentando a nosotros como gajitos, como ramas. La vid, el Señor Jesucristo, nos está alimentando a nosotros todos los días cuando nosotros estamos dándole lugar al Espíritu Santo, que nosotros podamos tener un crecimiento sano espiritual y dar buenos frutos, no malo fruto. Ahora, ¿por qué? Vean lo que dice el Señor en Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay que engañarse, no es que nosotros le queramos poner a más a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios por sí mismo está hablando y está diciendo, no se engañen, no se engañen, no se engañen, porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en mi reino, sino el que hace la voluntad del Señor. Analiza tu vida. Analiza tu vida. ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? Si no estás haciendo la voluntad del Señor, yo te invito que desde hoy empieces a hacer la voluntad del Señor. El Señor lo que quiere es que nos esforcemos para tener una vida cristiana fructífera, una vida cristiana madura, ser un cristiano maduro, un cristiano sabio, que estamos esperando que el Señor venga para que nos dé la recompensa. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no entraron esto? Porque sus frutos no fueron buenos, sus frutos fueron malos. Fueron malos. Por eso dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero él les dijo, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En lugar de dar bueno, un fruto bueno, dieron un fruto malo. Esa es la vida del creyente, hermano. La vida del cual asimismo el hombre se engaña y puede decir, no, pues yo estudié en un seminario, yo llego a la iglesia, yo soy un buen predicador, yo canto, yo hago todo, hablo en lengua y todo. Hermanos, pero estás dando fruto, estás dando un buen fruto en tu vida. Hay que pensarlo y analiza tu vida, hermano y amigo que me escuchas en este día, lo que dice el Señor.
Hubieron 5 vírgenes que habla la palabra de Dios en una parábola del Señor Jesucristo, que ellos también estuvieron adentro, y podemos decir, estuvieron en el templo. Y dice, y las 5 vírgenes estuvieron, dice, y no se preocuparon por su vida. Dice, no crecieron en el Señor, y se quedaron afuera. Mateo 25:12. Jesús les respondió, de cierto os digo, no os conozco. No les conozco. Pero Señor, es que nosotros estuvimos aquí en la iglesia, y es que también nosotros participamos en la cena del Señor, y salíamos allá también a acompañar al predicador. Pero llegó el día en que se apartaron del Señor. Tuvieron un descuido por la falta de conocimiento en su vida espiritual y se quedaron afuera. El versículo 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero me llama mucho la atención en el versículo 22 que ya leímos, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pregúntese usted, ¿por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué se quedaron afuera? ¿Por qué les dijo el Señor, no les conozco? Pero dice, es que profetizamos, es que predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos en lengua. Pero ¿por qué se quedaron? Porque su vida espiritual era un fracaso. En su vida espiritual estaban completamente acabados. Nunca tuvieron un conocimiento, nunca discernieron la palabra, nunca maduraron. Todo el tiempo se quedaron niños que necesitaron todavía que les dieran la comida. Ahora, versículo de Mateo 13:30 dice, dejad crecer también lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, la buena cosecha. Amén. 43. Dice, pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre, y el que tiene oído, que oiga. Los justos, los que se prepararon, los que crecieron, los que se esforzaron para dar fruto bueno, no fruto malo. Quiero comprobar esto en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 6, 43. Estoy citando estos versículos para los que están oyendo y están tomando nota allá en casas, porque yo sé que van a escuchar este mensaje. Quiero documentar muy bien para que ustedes investiguen más. Y dice Lucas 6, 43. Dice, no es buen árbol, dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Otra vez, no es buen árbol el que da malo fruto, no es buen árbol, ni el árbol malo el que da buen fruto. Parece un trabalengua, ¿no? Pero fíjense bien, entiéndale muy bien, hermano.
que dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Entonces el que da malos frutos es mal árbol. Está haciendo cosas malas, mal ejemplo. Dice, ni el árbol malo, el que da buen fruto, el que da buen fruto no es árbol malo, es un árbol bueno. Y usted está refiriendo a la vida de nosotros como creyentes. Verso 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Fíjese bien, porque cada árbol se conoce por su fruto. Ni se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uva. Cada árbol da su fruto. Muy bien, ya terminamos. Dice, el buen hombre, oigan bien hermanos, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. El buen hombre de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es fruto, hermano. Eso es fruto. Entonces, fíjense bien, hermanos, que cómo podemos conocer a un hermano, a un cristiano espiritual, un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a conocer? Por su fruto, por sus acciones, por sus obras, por lo que hace. Si está haciendo buenas obras aquí en la iglesia, afuera de la iglesia, allá en el autobús, allá en la ciudad, en donde quiera que esté, anda dando buenos frutos. Ahí podemos conocer que este hermano es un hermano espiritual y está creciendo y ha crecido y sigue creciendo y sigue dando fruto, porque el Espíritu Santo lo está cultivando todos los días. Pero el hombre malo, ese es de su corazón malo, sigue dando malos frutos. Aunque esté llegando a una iglesia, aunque haga lo que haga, cree que es bueno lo que hace, la misma gente a veces se da cuenta de su vida, que no es una vida completamente cambiada, sino que sigue siendo el mismo. Debe de haber, hermanos amados y amigos que me escuchan en este día, que si lo han escuchado y le han entendido, que en este día usted pueda entender quién es el hombre espiritual y quién es el hombre carnal. ¿Cómo lo va a conocer? Por sus obras, por sus palabras, por sus acciones. Ahí usted se va a dar cuenta de la vida de cada uno de nosotros. Hermanos amados, yo les invito en el nombre del Señor a que cada día nosotros sigamos esforzándonos leyendo la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios, porque es el único alimento en el cual usted y yo podemos llegar a tener el conocimiento y llegar a una madurez hasta que Cristo venga. Que Dios los bendiga y los guarde en este día. Es mi oración.